Buenas tardes, alumnos derechohabientes y no derechohabientes, niños, jóvenes, adultos mayores. Nos encontramos en nuestra quinta clase de ajedrez en línea por parte del ISTE Tabasco. Hoy vamos a tratar dos temas muy importantes, que es la ventaja material y calidad en el ajedrez. Estos dos temas ya los habíamos tratado y ya se habían visto ideas relacionadas a estos dos temas anteriormente. La ventaja material se refiere el valor de las piezas, sobre todo lo que envuelve el valor de las piezas, y la calidad del ajedrez también se desenvuelve en todo lo que es el valor de las piezas y la importancia que tienen las piezas en el tablero de ajedrez. La ventaja material se dice en una partida que se tiene ventaja cuando sacamos las cuentas y podemos ver que a lo mejor intercambiamos una torre por un alfil. Si recordamos anteriormente la clase pasada, la torre vale 5 puntos y el alfil solamente vale 3 puntos. Eso le podemos llamar ventaja material. Si logramos cambiar una torre por un alfil, quiere decir que tenemos ventaja de material. Y la calidad en el ajedrez. Este tema va muy relacionado con la ventaja material. Nada más que la calidad en el ajedrez se refiere a cuando estamos jugando una partida. Podemos ver si la calidad que tenemos es mayor a la del contrincante. Por ejemplo, si nosotros cambiamos una pieza mayor, una pieza pesada, por una pieza ligera. ¿Esto en qué nos sirve? Que nos sirve que a lo mejor en la partida, al cambiar esa pieza, nos da una oportunidad de dar un jaque mate. Pero el jaque mate lo vamos a ver en la siguiente clase. Adelante vamos a ver estos videos que nos explican sobre qué es la ventaja en material y la calidad en el ajedrez. La calidad en el ajedrez, como les comentaba, es cuando sacrificamos una pieza o el contrincante nos cambia esa calidad. A continuación vamos a ver estos videos y espero que les sirva mucho. En general, el sacrificio de material en ajedrez está relacionado con el ataque. Estamos acostumbrados a ver sacrificios de material que o bien consiguen un fuerte ataque contra el rey enemigo o bien consiguen recuperar material más tarde, es decir, sacrificios momentáneos en los que uno de los jugadores cede material al rival, pero simplemente para conseguir una ganancia posterior de material. Pero existe un concepto que es el que vamos a tratar hoy, que es algo más complicado de entender y que consiste en el sacrificio posicional de material. Vamos a comenzar, hay diferentes sacrificios típicos posicionales, los más conocidos y los más frecuentes son el sacrificio posicional de calidad o el sacrificio posicional de peón. Vamos a tratar en este tema, vamos a hablar del sacrificio posicional de calidad. ¿Cuál es la diferencia entre el sacrificio posicional y el sacrificio de ataque? Pues bien, en este tipo de sacrificios posicionales, el bando que realiza, que cede el material al rival, en realidad no busca, como decíamos, ni ataque ni recuperar el material de manera inmediata, sino que busca una serie de ventajas posicionales que son las que compensarán la pérdida de material. Normalmente este tipo de ventajas posicionales que se adquieren al ceder ese material pues son buenas casillas o buena coordinación para las piezas y cambios o bien cambios beneficiosos en la estructura de peones que a su vez permita también a las piezas, como decíamos antes, encontrar buenas casillas. Por supuesto, este tipo de sacrificios son los más difíciles de realizar, puesto que la compensación es estratégica. No existe una compensación que podamos transformar de manera inmediata en ataque o bien en una posterior ganancia de material. De todos los jugadores de la historia, uno de los que más destacó por este tipo de sacrificios posicionales de calidad fue el que en su momento se convirtió en campeón del mundo, Tigran Petrosian. Él destacó y de hecho vamos a ver algunos ejemplos de sus partidas, aunque también vamos a ver otros ejemplos de sacrificios de calidad de otros jugadores. Vamos a comenzar para tratar de entender bien en qué consiste este tipo
de sacrificio y en qué circunstancias se pueden realizar, vamos a ver un ejemplo clásico, uno de los ejemplos más famosos que existen de los sacrificios posicionales de calidad, precisamente de Petrosian, en el torneo de candidatos de 1953, en una partida que enfrentaba a Reshevsky contra, como decimos, Tigran Petrosian. Y nos vamos a un momento de la partida, después de la jugada 25 de las blancas, ahora le toca mover a las negras, y vamos a tratar de entender un poco qué es lo que está ocurriendo en esta posición. Aparentemente las blancas tienen ventaja, y esa ventaja se debe principalmente a dos detalles importantes. En primer lugar, el centro, la ventaja central que tienen las blancas con sus dos peones de D4 y E5 que dan cierta ventaja de espacio y un buen control del centro a las blancas. Además de esta ventaja, también las blancas cuentan con una ventaja a largo plazo, que sería la ventaja de la pareja de alfiles. También podemos decir que las blancas en general están algo más activas. Esa actividad de la que goza el blanco en realidad es fruto de otra de las ventajas que hablábamos, que es de la ventaja central. Esa ventaja de los dos peones centrales que obligan a las piezas enemigas a situarse de una manera más pasiva, puesto que tienen menos casillas a las que ir. Bien, en esta posición difícil para las negras, el gran maestro Tigran Petrosian encontró una idea brillante para conseguir mejorar su posición y para conseguir de alguna manera que la ventaja de las blancas disminuya. Y en este caso se va a tratar de un sacrificio de calidad que en principio nos podría sorprender. Las negras jugaron en este momento torre E6. Evidentemente eso está ofreciendo a las blancas una calidad. Pero ¿qué es lo que va a conseguir el negro al sacrificar esa calidad? Es decir, él se quedará sin la torre y a cambio ganará ese alfil. Pues bien, un detalle importante en esta posición que debemos de entender es que el blanco tiene muchos de sus peones en casillas negras, lo cual de alguna manera deja algo débiles las casillas blancas. Pues bien, eso significa que para las blancas el alfil de G4, es decir, su alfil de casillas blancas, es una pieza muy valiosa. Ese es el motivo por el cual las negras están dispuestas a sacrificar material, porque a cambio de la torre ganarán el alfil de casillas blancas. Y una vez que ese alfil de casillas blancas no esté en el tablero, las casillas blancas precisamente caerán bajo el control de las piezas negras. No olvidemos que las negras tienen alfil de casillas blancas, que una vez que desaparezca el alfil de casillas blancas de las blancas será mucho más fuerte. Y además el caballo encontrará muy buenas casillas. La casilla de 5, una de las casillas débiles de la posición del blanco, una vez que no esté el alfil de casillas blancas será aún más débil y las negras esperan controlar esa casilla, conseguir esa casilla para el caballo. También se reforzará el control del centro cuando el peón de F7 llegue hasta la casilla E6. Vamos a ver todo esto. Antes de aceptar el sacrificio, las blancas jugaron A4 y las negras inmediatamente jugaron caballo E7. Caballo E7 que ya amenaza un doble, es decir, ahora sería en realidad el negro el que amenaza ganar calidad, jugando el caballo a D5 y amenazando dama y torre, lo que le supondría ganar la calidad. Pues bien, en este momento el blanco acepta el reto, acepta el sacrificio de calidad y captura N6, momento en que las negras retoman el alfil, retoman N6 y se alcanza esta posición, donde como podemos observar las casillas blancas, una vez que el blanco no tiene alfil que controle esas casillas, van a caer en manos de las negras. El caballo tiene la buena casilla D5 y el alfil de G6 controla toda una diagonal por donde pasan algunas casillas de muchísima importancia. Ese es uno de los detalles más importantes en esta posición, la presencia de alfil de casillas blancas para las negras.
También el hecho de que no existan de momento muchas columnas abiertas hacen que las torres no sean muy fuertes. Como vamos a ver, este es un elemento importante del que vamos a hablar y que sorprendentemente no aparece mucho en manuales de ajedrez. El tema de que la ausencia de columnas abiertas hace que los sacrificios de calidad sean mucho más posibles, puesto que las torres, al no tener columnas abiertas, no van a ser tan fuertes. En esta ocasión, en esta posición en concreto, eso no ocurre, puesto que existe la columna F, es una columna abierta que el blanco en algún momento podría ocupar. Pero el problema para las blancas es que a través de esa columna tampoco tienen buenas llegadas ni muchas amenazas. El peón de F7 ya no existe, está ahora en E6 y el alfil de casillas blancas controla la casilla F7, así que parece que de momento no pueden surgir problemas a través de esa columna. En cuanto a las piezas menores, las dos piezas menores de las negras van a ser muy buenas. El caballo de las negras, como decimos, va a tener en D5 una casilla extraordinaria y el alfil de casillas blancas, ya sabemos, ya hemos comentado también que va a ser muy fuerte porque las blancas son precisamente las que están más débiles por el motivo que hemos comentado, porque el blanco tiene muchos peones en casillas negras y en esos casos las casillas blancas que hay alrededor de esos peones son las que quedan débiles. Bien, una vez comentado esto, pasemos a ver la única pieza menor de las blancas, que es el alfil de casillas blancas, que es un alfil malo puesto que choca contra sus mismos peones, es decir, sus propios peones le quitan actividad. Todos estos detalles que estamos comentando son los que nos sirven para entender por qué en esta posición es posible el sacrificio de calidad y por qué, a pesar del material de más, las piezas negras, aunque en teoría de menos valor, van a ser tan buenas como las blancas. Es decir, las dos torres de las blancas no tienen muchos caminos para prosperar y sin embargo tanto el caballo como el alfil de las negras van a encontrar muy buenas casillas. Vamos a ver cómo continúa la partida. Las blancas jugaron dama F1 y las negras inmediatamente ocuparon la casilla de 5, creando ya la amenaza sobre E3 y ocupando una casilla extraordinaria. Observemos que el caballo de D5 no puede ser expulsado por ninguna pieza y además amenaza un posible avance de sus peones en el flanco de dama, que teniendo en cuenta la estructura de peones que hay ahora mismo en el tablero, podría ser un plan de las negras, es decir, en algún momento crear un peón pasado con el avance de B4. Las blancas retiran la torre amenazada y la sitúan en la columna abierta. Y el negro sigue mejorando sus piezas. Y ahora es el turno del alfil, el alfil de G6, que se sitúa en D3, amenazando a la dama de F1 y ocupando también una casilla extraordinaria. En este momento Reshevsky encuentra la mejor solución. Una vez que las negras han realizado este sacrificio posicional y que sus piezas menores son tan buenas, las blancas tienen el recurso de devolver el material. En este momento me gustaría recordar una idea defensiva muy buena en ciertas posiciones, y es que el material que tenemos de más, muchas veces lo tenemos de más para devolverlo en el momento oportuno. No hay que pecar en ajedrez de materialismo. Es decir, no debemos aferrarnos a las ventajas de material si eso supone que nuestra posición llegue a ser realmente inferior. Ese es un error muy común. Muchas veces el ajedrecista se aferra a su ventaja de material, no quiere ceder un peón de más que tiene o una calidad de más, como en este caso, y eso le hace en algunas situaciones llegar a posiciones muy inferiores. El material de más, por tanto, y esta frase sería bueno recordarla en el futuro, el material de más, digo, está para devolverlo en el momento oportuno. Y en este sentido, Reshevsky, con blanca, muy oportunamente, devuelve el material en este momento, antes de que las piezas del negro consigan crear problemas irresolubles. Ahora es el momento y las blancas capturan en D3. Devuelven la calidad, por lo tanto, después de torre por D3, C por D3 y dama por D3,
se alcanza una posición ahora sí de igualdad de material, por lo menos en cuanto a piezas se refiere, aunque el negro tiene un peón de menos, pero en esta posición, como vamos a ver, hay que tener en cuenta también que el caballo que ha quedado en D5 es una pieza mucho más fuerte que la pieza menor que le ha quedado al blanco, que es el alfil de B2. Y ahora las negras avanzan a B4 y después del cambio C por B4 y A por B4 pues también han quedado con un peón pasado. El peón de A4 además queda bajo ataque y da una debilidad que el negro tratará de asediar en algún momento. De hecho, después de A5 las negras vienen a atacar ese peón y después de torre A1 las negras acercan también su dama. El peón de menos de las negras en este momento apenas se nota. Sobre todo lo que más se nota es que el caballo de D5 es una pieza muy superior al alfil de B2 y que el peón de A5 intentará recuperarlo el negro. Ahora las blancas trataron de mejorar su alfil, jugaron alfil C1 puesto que en B2 no hace mucho y, después de alfil C1 las negras juegan dama C7 creando ya la amenaza de capturar en el peón de A5 que solo está defendido por la torre de A1 y las blancas lo siguen avanzando tratando de que no sea capturado. Después de dama B6 la dama pone un ojo en el peón de A6, también apoya el posible avance en algún momento de su peón pasado, su peón de B, y además pone un ojo en el peón de B4. Las blancas jugaron alfil de 2 y después de B3, dama C4, las negras jugaron H6 para tener siempre un escape para su rey, H3, las blancas hacen lo mismo, y las negras avanzan a B2, después de torre B1 y rey H8, la partida acabó en empate, acabó en tablas, puesto que después de alfil E1, que fue la jugada de la partida, las blancas no veían cómo progresar, no veían cómo podían tratar de capturar ese peón de B2 sin perder el peón propio de A6, y en estas circunstancias ambos jugadores acordaron tabla. Pero lo más importante es que nos demos cuenta de lo que se consigue con este sacrificio de calidad y ver cómo el tipo de compensación que existe para las negras después de alfil por E6 y F por E6 es estratégico, es un tipo de compensación posicional. Son casillas buenas para sus piezas y además se consigue que ha aparecido el importantísimo alfil de casillas blancas. Vamos a ver más ejemplos de sacrificios posicionales de calidad. En otro tema nos ocuparemos de los sacrificios de calidad de ataque, que son de una índole totalmente diferente. En este nuevo ejemplo, que pertenece también a Petrosian, pero no es el mismo Petrosian, es un Petrosian posterior, puesto que esta partida es de 2004 y el ex campeón del mundo, Tigran Petrosian, ya había muerto. En esta partida de 2004, como digo, se enfrentaban dos grandes maestros, Neubauer con blancas y Petrosian, el otro Petrosian con negra. Y vamos a analizar algunos detalles importantes que existen en esta posición, puesto que las negras también aquí plantearon un sacrificio de calidad bastante bueno. Pero hay que entender dos elementos fundamentales que se van a conseguir gracias al sacrificio de calidad que sigue a continuación. Ahora veremos cuál es ese sacrificio de calidad, pero antes vamos a decir que las blancas han conseguido un control total de la columna abierta gracias a sus dos torres dobladas en la columna abierta. Y hay que decir, igual que mencionábamos en un ejemplo anterior, el hecho de que cuando un jugador tiene muchos peones en casillas de un color determinado, como en este caso, que las blancas tienen muchos peones en casillas negras, las casillas blancas que hay cerca de esos peones quedan debilitadas. Ese es un factor muy importante. Si sumamos los dos detalles que hemos dicho, control de las blancas de la columna abierta y la importancia para las blancas del alfil de casillas blancas debido a que todos sus peones o la gran mayoría de peones de las blancas están en casillas negras, no es extraño ahora que nos encontremos con el sacrificio de calidad que sigue a continuación, que es la jugada torre E4.
Hay dos elementos muy importantes que aparecerán, aparte de los ya mencionados, de la importancia de las casillas blancas y la importancia de la columna abierta. Hay un elemento más importante que aparecerá una vez que las blancas acepten el sacrificio comiendo N4. Y es que las negras retomarán con el peón de F, y de ese modo la columna abierta, la abierta que existe en la posición, desaparecerá y ya no habrá ninguna columna abierta. Ese es un detalle estratégicamente de mucho valor. Es decir, en aquellas posiciones en las que no hay columnas abiertas, las torres valen menos. Por lo tanto, en el momento en que las blancas capturen N4 y las negras retomen con el peón de F y desaparezca la única columna abierta, las dos torres del blanco valdrán menos. En general, las torres, también las del negro, la única torre que le quedará al negro. Pero eso supondrá una ventaja posicional, ya que el alfil de casillas negras de las blancas, al retomar con el peón de F, se convertirá en una gran pieza que podrá luchar por controlar las casillas débiles blancas de la posición de las blancas. De hecho, en principio, el blanco no retomó, no aceptó el sacrificio, puesto que después de alfil por E4, F por E4, la dama estaría amenazada, dama E3, y sencillamente alfil B5 ya podría recuperar material y alcanzar una posición bastante buena. Así que de momento, como digo, después de torre E4, las blancas jugaron torre C1 con la idea de buscar una ruptura en C4, ruptura que el negro evita con el avance B5, y las blancas retiran su torre. De manera que ya sí puede que estar pensando en capturar en E4 sin que el alfil venga a B5, cosa que ya no es posible. Las negras jugaron dama C8 y las blancas jugaron alfil F4, buscando el cambio de su alfil malo, que es el de casillas negras, pero que vemos que después del cambio alfil por F4, G por F4, la estructura de peones de las blancas también se encontrará más débil. Las blancas mantienen todo el rato la torre N4 y el sacrificio de calidad puede ser aceptado en cualquier momento. Y lo que va a hacer el negro es presionar en F4 con su dama y con su torre, esperando que el blanco se decida por capturar N4. Sin embargo, las blancas jugaron dama G3 y solamente después de H6 por parte de las negras, las blancas aceptan el reto. Y vamos a ver el tipo de compensación que se consigue. Vemos que después de F por E4 se ha abierto la columna a la torre, en esta ocasión contra el peón doblado de F, y aparte de esto se le ha abierto la nueva diagonal para controlar las casillas débiles blancas que existen en la posición. Se le ha abierto un camino al alfil de D7. Eso será muy importante en esta posición, así como mencionar otro detalle fundamental en la posición y que ya comentábamos antes, es que ahora ya no existen columnas abiertas. Es decir, para las torres blancas, crear problemas en la posición enemiga será mucho más complicado en una posición como esta, puesto que no hay columnas abiertas. Sin embargo, el alfil de D7 sí que encontrará buenas diagonales por las que ejercer cierta presión y por las que conseguir cierta iniciativa. Las blancas, en su empeño por abrir alguna columna, jugaron A4, buscando que se abra la columna B. Y las negras simplemente retomaron el peón de F4. Ahora las negras capturaron en B5, pero ya vamos a ver cómo el negro poco a poco se irá aprovechando de las casillas blancas, en esta ocasión con la dama C4 jaque, torre E2, y las casillas blancas van a ser las grandes protagonistas. Ahora es la torre la que llega a F3, creando problemas y creando amenazas contra la dama, que vino a B8, el rey se fue, y al final las blancas capturan ese peón, con la esperanza de poder avanzar su peón más tarde hasta B8. Y ahora llega el momento en que el negro cuenta con una continuación que va a ser definitiva, que va a ser decisiva en este momento. Os invito a que paréis la reproducción del vídeo en este momento y tratéis por vuestra cuenta de averiguar cuál fue la jugada de las negras en este momento. Pues bien, las negras avanzaron su peón hasta E3, aprovechando que la torre de E2 se encuentra clavada. Por lo tanto, se amenaza capturar en F2.
las blancas capturaron en D7, pero eso no impidió, como decimos, que la torre capturara en F2. El rey tiene que escapar por G1, puesto que si viniera E1 recibiría mate después de dama por E2. Así que rey G1, dama por E2, y ya poco pueden hacer las blancas, que vinieron con su dama a G4 en una jugada totalmente absurda, puesto que fue capturada, y ahí acaba la partida. Pero realmente no había ninguna jugada donde las negras, las blancas, perdón, pudieran evitar todas las amenazas que existen en esta posición. Tal vez dama H3 para parar el jaque en G2, o la captura en H2 fuera la única alternativa, pero entonces las blancas quitarían su dama, amenazando la torre, para posteriormente avanzar el peón hasta E1. Por lo tanto, lo importante es que hemos visto cómo el sacrificio de calidad sirve, en este caso, en este ejemplo, ha servido para cerrar la única columna abierta. Por lo tanto, no existirán columnas abiertas, las torres valdrán menos, y para que las casillas blancas, en este caso, sean de mucho provecho para las piezas de las negras. Lo cual es así, puesto que el blanco tenía todos sus peones en casillas negras, o casi todos sus peones en casillas negras, y por lo tanto, tanto el alfil de D7 era muy buena pieza, como la dama y la torre, que como hemos visto en esta partida, también conseguían usar esas casillas blancas débiles de la blanca. Veamos algún otro ejemplo. Ya conocéis a Steinitz. Está considerado como el primer campeón mundial de la historia. Revolucionó el juego minando las premisas románticas de búsqueda del jaque mate desde el inicio de la partida. El nuevo paradigma posicional que inauguró este ilustre jugador se basa en el concepto que desarrollaremos a continuación, la ventaja material. Consiste en que antes de pretender el jaque mate, debemos ir buscando paso a paso formas de debilitar al ejército enemigo y de defender bien el nuestro. El primer ejemplo que vamos a ver nos va a servir para ilustrar cómo son las partidas reales, donde habitualmente se lucha hasta la última pieza. Aquí, las blancas tienen la posibilidad de convertir su ventaja posicional en ventaja material. ¿Por qué tiene el blanco ventaja posicional? Porque sus piezas están más activas. El alfil blanco se sitúa en una gran diagonal, mientras el negro casi no tiene recorrido. Por otro lado, mientras que el caballo blanco se halla en una posición activa, el negro está lejos de representar una amenaza. Lo fundamental es que las blancas disponen de una combinación para ganar material. Siempre debemos estar atentos a la captura de piezas, pero todavía más si la captura supone una desventaja posicional, como puede ser doblar peones. El alfil blanco captura al caballo en F6, y cuando las negras realizan el cambio, ya veis lo que sucede. Ahora surge la posibilidad de un ataque doble, cuando el caballo blanco salta a D7, ataca a la torre y al peón. El ataque al peón no es solo importante por la captura. Desde F6, el caballo volvería a realizar un ataque doble a rey y alfil, con lo que ganaría una nueva pieza. Para defenderse, las negras retiran, por ejemplo, su alfil, y el blanco aumenta su ventaja, cambiando torre por caballo. En este momento, las blancas ya han conseguido la ventaja material. La partida ya está ganada, pero hay que saber hacerlo. Siguiendo la técnica de Steinitz, veremos cómo el blanco va aumentando su ventaja hasta conseguir el jaque mate. Ahora el blanco aprovecha la movilidad de su torre para atacar un nuevo objetivo. Sube hasta C7 y el peón de A7 no puede escapar a la captura. El movimiento de contraataque no es efectivo porque la torre, al hacerse con A7, también defiende su peón. Las blancas no abandonan las enseñanzas de Steinitz y siguen tratando de aumentar la ventaja material antes de encarar el jaque. Su nuevo objetivo será coronar el peón que se halla a 2 pasos de llegar a A8. Llevan la torre a A8, hacen jaque y con ello consiguen acercar una casilla más el peón. Al retirar la torre, el camino ya está despejado para el peón. El alfil enemigo ha llegado a tiempo de controlar A8
Pero cuando el peón blanco corona, se ve obligado a sacrificarse. Resultado: las blancas siguen aumentando la ventaja. Con torre y rey blancos contra rey negro, la victoria es facilísima. A continuación, la torre y el rey van a dedicarse a ir capturando todos los peones enemigos. Veamos rápidamente cómo podría acabar esta partida. En pocos movimientos, el rey blanco ya amenaza situándose en F4, tras lo cual el peón en F5 estaría perdido. Cuando las negras pretenden evitarlo con el rey, un peón blanco corta el paso. El blanco come y sigue acercando el rey. Finalmente, cuando el rey queda cerrado, es el momento de buscar el jaque mate. Permitidme un apunte antes de continuar con el siguiente ejemplo. En ajedrez podemos distinguir dos tipos de ventajas. Por un lado, las temporales. La ventaja en el desarrollo de las piezas durante la apertura es un buen ejemplo. Nos beneficia, pero si no sabemos hacer evolucionar nuestro juego, el rival nos igualará con rapidez. Por otro lado, están las permanentes. La ventaja material, por ejemplo, nos otorga una superioridad más estable y duradera. Interesante partida, ¿verdad? Bien, pasemos ahora a otro ejemplo. Las blancas superan a las negras tan solo por un peón. ¿Qué pueden hacer para sacar partido a esta situación? Simplificar, es decir, provocar una serie de cambios hasta que la coyuntura les sea claramente ventajosa. Lo veréis claro con una comparación. Imaginaos una gran batalla entre un ejército con 100 soldados y uno con 99. La diferencia entre dos grupos tan grandes es mínima. Sin embargo, si esta desventaja se mantiene hasta que solo quedan 2 soldados contra 1, la cosa cambia de forma considerable. Así que, cuanto más simplificamos, más se nota la ventaja material que podamos tener. En este caso, la jugada idónea para simplificar es la siguiente. La torre se desplaza hasta G6 para hacer jaque. Cuando el rey negro se retira, las blancas cambian torre. Con la torre negra en el tablero, los dos peones blancos hubieran sido fácilmente neutralizados, pero ahora son imparables. Uno de ellos avanza directo a la coronación. Si el rey enemigo trata de evitarlo, avanza el otro peón. Está claro que, en un momento u otro, las blancas conseguirán dama, y entonces la victoria será definitiva. ¿Veis? La simplificación conseguida cambiando las torres ha permitido a las blancas ganar la partida. ¿Qué mejor manera de entender los conceptos básicos del juego de Steinitz que verlo jugar? A continuación seguiremos una partida de este ajedrecista y veremos cómo se combinan en la práctica los principios que hemos venido enunciando. Se trata de uno de los enfrentamientos disputados en 1870 durante una sesión de simultáneas. Pero veamos antes en qué consisten las partidas simultáneas. El origen de este tipo de eventos es incierto. Hay quienes los sitúan en el siglo XII, pero para otros no existieron antes del XVI.
El funcionamiento es el siguiente. Un jugador, por lo general de un nivel alto, juega múltiples partidas a la vez con varios jugadores, normalmente de rango inferior. En una exhibición de estas características pueden llegar a competir 20 o más ajedrecistas contra uno. El jugador solitario va de tablero en tablero en un orden prefijado. Lo habitual es no utilizar relojes, aunque también existen simultáneas cronometradas en las que, dada la presión del tiempo, participan menos oponentes. Ocasionalmente, algunos grandes maestros se han atrevido a dar exhibiciones simultáneas de ajedrez a la ciega. En este caso, el exhibidor da y recibe verbalmente las indicaciones de los movimientos a través de un árbitro o intermediario. En el caso que nos ocupa, Steinitz alcanzó esta posición donde tenía un peón menos y las negras acababan de ofrecer cambio de damas. Este brillante jugador alcanzó a ver que, a pesar de tener menos peones, el cambio de damas le convenía para sus futuros movimientos. Al desplazar el caballo negro para recapturar la dama enemiga, Steinitz consiguió la ventaja posicional. Quedó libre B6. El caballo blanco saltó a la casilla y consiguió un ataque doble contra torre y alfil. La torre se vio obligada a defender el alfil y tuvo que abandonar el peón de A4, que rápidamente fue capturado. En este momento, las blancas ya habían conseguido la igualdad material. Además, el caballo en A4 se disponía a atacar al peón de C5. Pero no era esta la única ventaja de las blancas. Observad que las negras, por haber perdido el enroque, tenían su torre de H8 sin participar en el juego, lo que aumentaba la precariedad de su posición. Desarrollar la torre costó a las negras unos cuantos movimientos. A continuación veremos cómo aprovechó Steinitz esta situación. Lo lógico por parte de las negras hubiera sido defender el peón en C5 para mantener la igualdad material. De todas maneras, las blancas podrían haber seguido atacando con el alfil a C4. Una vez eliminado el caballo enemigo, hubiera caído también el peón. En la partida, las negras lo pusieron más fácil. Jugaron directamente alfil E6, con lo cual las blancas capturaron peón en C5 a continuación. 3 jugadas después del cambio de damas, Steinitz se ponía por delante en cuanto a ventaja material. Consiguió convertir la ventaja posicional en material. Las negras intentaron sacar su torre a toda velocidad, pero los turnos que emplearon en ello dieron tiempo a las blancas para aumentar su ventaja. El caballo en E5, amenazando el peón, obligó a las negras a traer su torre para defenderlo. Al mismo tiempo, el peón en G3 forzó al caballo negro a moverse, abandonando la defensa del alfil en E6. En este momento, el caballo en E5 saltó a F7 y capturó el peón, sostén del alfil de E6. De esta manera, el alfil negro quedaba indefenso ante la acción combinada del caballo de C5 y la acción de rayos X de la torre blanca de E1 clavando al alfil. Las negras capturaron el caballo con el rey, pero las blancas se hicieron con el preciado alfil negro. ¿Resultado? Las blancas habían ganado un nuevo peón. Con un tablero así, la partida está decidida. Pero, ¿cuál creéis que fue el siguiente objetivo de las blancas? Exacto. Una vez conseguida la ventaja material gracias a la posicional, debemos buscar la simplificación. Tras un par de movimientos, Steinitz simplificó, ofreciendo un cambio de torres que su rival aceptó. En su siguiente turno, llevó la torre a B7 para atacar al peón en G7 junto al caballo. A partir de ahí, puso en marcha una amenaza terrible para su contrincante. Movió el peón a A4 con intención de coronarlo y aumentar su ventaja material. Cuando las negras intentaron evitarlo, Steinitz defendió su peón con el alfil en B3.
Ya completamente perdidas, las negras trataron de contraatacar amenazando el caballo con la torre. Sin embargo, el caballo blanco se retiró sin problemas, manteniendo la amenaza contra uno de los peones enemigos. Con una gran desventaja de 2 peones, las negras ya no daban más de sí. Defendieron el peón en C6, aunque entonces el peón blanco siguió su camino hacia la coronación. En un intento desesperado, el rival de Steinitz trató de poner en juego un caballo. Lo único que consiguió fue dejar desprotegido el de D5. A continuación, el campeón del mundo remató la partida con una elegante combinación, saltando con el caballo a C6 y capturando el peón que defendía al caballo en D5. Las negras capturaron el caballo blanco y las blancas hicieron lo propio con el caballo negro. Steinitz seguía simplificando, además de haber ganado un nuevo peón. En este punto de la partida, las blancas han conseguido todo lo que querían. Tenían una ventaja de 3 peones y habían simplificado de manera considerable el tablero. Además, fijaos que el alfil de Steinitz amenazaba la torre y el caballo del rival. La inferioridad material y posicional era tan grande que lo mejor que podían hacer las negras era abandonar. Y eso fue lo que ocurrió. Una vez más, Steinitz venció gracias a su innovadora forma de jugar.